Hola amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo, bienvenidos al canal, bienvenidos al taller de astrología. Buenas tardes, buenos días o buenas noches según cuando vean este video, ¿no? Como decía el personaje de la película de Truman Show, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya que nos están observando todo el tiempo, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de los miedos, un poco los miedos en general y vamos a hablar en particular de el planeta Saturno. Acá tenemos en pantalla, como siempre, la carta del momento, pero no vamos a hablar puntualmente de lo que está pasando ahora. Ya hemos visto videos anteriores de cómo está la energía, pero hoy tenía ganas de que hablemos de los miedos, ¿no? Que es un tema central, es un tema muy importante, sobre todo por toda esta etapa que estamos viviendo, estos grandes cambios que está viviendo la humanidad y nuestra capacidad de enfrentar todo esto que nos pasa, ¿no? Por supuesto, lógicamente, cada signo va a tener, según sus características, distintos tipos de miedos, así como cada signo tiene su expresión luminosa, sus talentos, sus cualidades positivas, digamos, también va a tener su lado oscuro, ¿no? Y de esa manera también va a tener sus distintos miedos. Lo mismo sucede con los elementos, lo mismo sucede con lo que son las lunas. Cada luna va a tener una reacción al margen de lo que son los talentos lunares. A nivel de emociones, cada luna va a tener digamos, su mecanismo, esto se llama mecanismo lunar de reacción frente a un problema. Así que bueno, esto en términos generales, ¿no? Hoy quería hablarles un poco de los miedos de Saturno, que es este símbolo que tenemos acá. Seguramente los seguidores de astrología lo identifican muy bien. Si quieren, busquen sus cartas natales y si no las tienen, las pueden descargar en internet, lo pueden googlear, hay varios programas que se lo pueden hacer. Así por lo menos logran identificar cuáles son sus símbolos. Y para hablar un poquito de esto, ¿no? El planeta Saturno. Saturno es regente del signo de Capricornio. Es un gran planeta Saturno en el sentido de crear cosas a largo plazo, eh, todo lo que para nosotros lleve dedicación, todo lo que para nosotros lleve tiempo, paciencia, todo lo que sea para construir, para edificar. Eh, es muy importante tener las energías de Saturno bien ancladas, ¿no? Yo cualquier cosa que necesite hacer, que quiera hacer, que tenga perdurabilidad, voy a necesitar la energía de Saturno. En ese sentido es muy positivo. En definitiva, los planetas no son ni buenos ni malos, tienen sus dos caras como todo. Eh, en su expresión positiva, digamos, tiene esa parte constructiva, Saturno, ¿no? Y también, por el lado de lo que es la psicología humana, Saturno hace muchas veces esto de el super yo que llaman los psicólogos, ¿no? Es decir, el padre que todos llevamos por dentro, eh, el padre simbólico, ¿no? Ya sea que uno lo haya tenido o no, pero como símbolo de autoridad y de las reglas que si se nos imponen desde pequeños en nuestra familia, en nuestra crianza, ¿quién hizo las veces de ese Saturno? ¿Quién fue el que impartió autoridad? ¿Quién era la autoridad en la casa, en la familia? ¿Quién era el que ponía los límites, el orden? Todo lo que sean las reglas de conducta. Y más adelante, digamos, todos vamos a llevar en nuestra vida de adultos ese Saturno a cuestas, ¿no? Es decir, todas esas impresiones que tuvimos desde pequeños con este Saturno, que para los psicólogos les decía es el super yo, que es el que, digamos, internamente nos va a estar evaluando si estamos haciendo las cosas bien, si nos estamos equivocando, que
conducta tenemos, cómo se nos ve por fuera, cómo se nos califica. Entonces es un poco como que todos cargamos ese padre simbólico, esperando, digamos, su atención, su respuesta. Algunos más obedientes, ¿no? Lógicamente habría que ver, por supuesto, siempre, esto es esencial, la carta de cada uno, qué contactos tiene ese Saturno para ver cuáles son nuestros niveles de represión, digamos, de ese padre que puede seguir actuando en nuestra vida de adultos. También ese Saturno lo llevamos, lógicamente, a todo lo que son figuras de autoridad. Puede ser, por ejemplo, en un trabajo, con un jefe, con el trato con un jefe, una figura, una jerarquía, cómo me voy a llevar con esa persona. Bueno, las autoridades gubernamentales también, ¿no? Podría ser. Todo lo que tenga un rango de autoridad, ¿no? Entonces, la figura respetable, ¿no? Lo que yo tengo que respetar, obedecer y acatar. Y en este momento es muy importante, les decía, evaluar este Saturno que todos tenemos, porque está muy ligado, fíjense que Saturno está transitando Acuario desde el mes de diciembre del 2020, esto fue un evento muy importante, Saturno y Júpiter ingresaron juntos en Acuario en diciembre del 2020, eso nos trae 20 años socialmente hablando de grandes cambios, ¿no? A todo nivel, políticos, económicos, sociales. Entonces, bueno, es como una especie de entrar a un ciclo nuevo bajo estas energías, ¿no? Que les decía de Júpiter y Saturno. Júpiter ya entró unos graditos a Piscis, después va a retroceder. Pero bueno, volvamos entonces a la figura de Saturno. Traten de ubicarlo dónde está en sus cartas natales, qué contactos tiene, si está, por ejemplo, eh, las personas que tienen un Saturno ligado al Sol, por ejemplo, son bastante represivas en sus conductas, ¿no? Esto de estar siempre esperando quizás opiniones ajenas, están observando mucho, prestando mucha atención a cuál va a ser la mirada del otro, si van a recibir aprobación o no. Es como que un poco siempre están esperando esa mirada del padre interno que les decía, y probablemente tengan mucho de esta conducta obediente, ¿no? El tema obedecer es una cosa de Saturno. Después para desobedecerlo tenemos a Urano, ¿no? Que en otros videos anteriormente habíamos hablado de la conducta rebelde, más como de la respuesta más de adolescente que justamente va en contra de lo que son las reglas de los padres, ¿no? De todas maneras, este año también habíamos visto que Saturno y Urano iban a estar en cuadratura, de hecho acá lo está marcando, Urano en Tauro y Saturno en Acuario. Esta tensión se va a vivir mucho, y lo hablamos siempre y lo vamos a volver a hablar, porque justamente como va a durar tanto tiempo, vamos a estar viviendo esta tensión entre el que responde obedientemente a las autoridades y el que no, es decir, los más rebeldes. Pero bueno, volviendo a la figura de Saturno como padre, digamos, que imprime orden, que impone límites, que impone restricciones, si lo tenemos muy destacado, por ejemplo, en contacto con el Sol, o tal vez con la Luna o alguno de los planetas personales, fíjense también. Venus, por ejemplo, son las cosas, todo lo que tenga que ver con nuestros gustos, con cosas que para nosotros son valiosas, son importantes. Puede que haya límites, por ejemplo. Saturno-Venus habla mucho a veces de limitarnos en este sentido, ¿no? Con respecto a las cosas que nos gustan, nuestros intereses, los placeres también. Así que nada, con cada planeta que entre en contacto va a desplegar
un cierto tipo de energía de límite y de restricción y de represión. También Saturno nos habla de todo lo que tenga que ver con la culpa. La culpa, la vergüenza muchas veces también se destaca cuando está Saturno muy marcado, personas que son excesivamente tímidas, excesivamente retraídas. Son conductas, bueno, siempre hay que evaluar todo, ¿no? La totalidad de la carta, pero bueno, en términos generales, si tenemos un Saturno muy fuerte, quizás vivamos mucho todo con culpa, con vergüenza, escondiéndonos, a veces incluso hasta buscando un castigo, ¿no? Porque en el inconsciente Saturno conecta con esa parte, ¿no? Si me siento mal por algo, me siento con vergüenza, con culpa, eh, inconscientemente busco un castigo, ¿no? Es esa parte oscura, negativa de Saturno. Y los miedos a expresar las energías según con qué planetas esté en contacto. Con un Marte, por ejemplo, Marte que es un planeta que marca mucho todo lo que tiene que ver con las acciones, con la conducta de conquistar, ir por lo que quiero, seguramente con Saturno en contacto, con contactos estrechos, no sé, por ejemplo, conjunciones, oposiciones, cuadraturas también, que son aspectos que marcan mucha tensión. Los Marte-Saturno van a tener esto, ¿no? La limitación cada vez que quieren iniciar algo, cada vez que quieren conquistar algo. Entonces, hay otros miedos, también hay fobias que por ahí tienen más que ver con lo plutoniano, con lo neptuniano, pero yo creo que el tema de Saturno les va a resultar más fácil de ubicar, eh, ya que, bueno, Neptuno, Urano, Plutón son planetas transpersonales, es decir, energías más lejanas, que también simbólicamente representan cosas a las que quizás no tenemos tanto alcance. La figura de Saturno es muy fácil de descubrir porque todos tuvimos un padre o una madre, o alguien que haya sido de padre o madre, tuvimos maestros, es decir, toda figura de autoridad partiendo desde mi hogar, desde pequeños, cómo me llevaba yo con esa figura y cuál era la magnitud que tenía para mí, y posteriormente en mi vida de adulto, cómo yo voy llevando mi vida con este Saturno a cuestas, ¿no? Hay que ver en qué signo está, en qué casa está, qué contactos tiene, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos tiene? Si está en un ángulo, por ejemplo, si estuviera en el ascendente o en la casa 4, en el medio cielo, es decir, eh, sería un planeta destacado, siempre un planeta que está en un ángulo, casa 1, 7, 4 y 10, se dice que son planetas que están destacados. Entonces, en esos casos también sería una persona muy saturnina en este sentido, ¿no? Por el lado copado, por el lado más luminoso, por llamarlo así, podemos hablar bueno, esta conducta de perseverancia, de paciencia, de involucrarse, de comprometerse, pero por el lado más negativo, tiene que ver con todo esto que hablábamos antes, ¿no? De los miedos, las represiones, el estar mirando mucho el ojo ajeno, qué me van a decir, si me van a aceptar, si me van a querer, porque en definitiva lo que el ser humano busca es ser aceptado, es ser amado. Entonces, si Saturno está muy fuerte, es como que vamos a esperar más una aprobación, digamos, por nuestra conducta o por lo que hacemos. A veces eso se manifiesta también en los trabajos, ¿no? Es decir, lo que nos devuelve el otro por nuestro trabajo, nuestra actividad y el peso que para nosotros tiene esa mirada, ¿no? Después, bueno, también les decía, fobias por ahí más profundas tienen más que ver con lo plutoniano, pero esta figura saturnina yo creo que todos
aunque no sepan de astrología, lo pueden ir a buscar, digamos, recorriendo lo que fue la familia, ¿no? Los primeros años, también en el colegio, qué nos pasaba en el colegio con nuestros maestros, con nuestros profesores, cuál era nuestra actitud hacia ellos. Así que Saturno es un planeta muy interesante para estudiar, sobre todo por todo esto que está pasando mundialmente. Este Saturno que está justamente en Acuario. Acuario son las masas, el colectivo, las sociedades, las amistades, toda la humanidad, digamos, representando lo acuariano, está viviendo justamente todo lo que son los límites de Saturno, las imposiciones, esto de estar separados, distanciados, con distintas limitaciones, con distintas restricciones. Acuario también gobierna todo lo que es las redes, todo lo que tiene que ver con las conexiones, con internet, todo lo social. Y bueno, Saturno como figura represora, censora, ustedes sabrán que hay muchísima censura en todos lados, en todas las plataformas, hay muchísima censura. Entonces, indudablemente este Saturno en Acuario nos está diciendo mucho para todo lo que viene, para este gran ciclo simbólico, ¿no? De 20 años que habíamos hablado con el tema del ingreso de Júpiter y Saturno juntos ahí en Acuario, se viene un ciclo como con este tono, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos realmente a enfrentar este mundo? Si con miedo, si con culpas, con vergüenza, o si vamos a tomar, digamos, la parte uraniana que tiene que ver con, con una sana rebeldía, ¿no? Porque tampoco es la cosa del adolescente que quiere ir simplemente en contra de sus padres, buscando una sana rebeldía para lograr todo lo que tiene que ver con la libertad de justamente de cada uno, de su propia creatividad también. Porque fíjense que si todos nos convertimos en estos robotitos, digamos, acuarianitos, entre comillas, tecnológicos y sin contacto humano, nos vamos a perder un montón de cuestiones que tienen que ver con lo uraniano. Eso por ahí lo podemos ver en otro video. Así que bueno, nada, si les parece bien, busquen a Saturno donde lo tienen, en qué signo, en qué casa, qué contactos tiene, eso es fundamental, como para ir evaluando un poco también cuáles son posiblemente las conductas de cada uno frente a lo que son los miedos. Bueno, si les gustó este video, por favor le dan like, se suscriben al canal si no lo hicieron y lo comparten también a quien le pueda interesar. Nos vemos pronto.